usted, le digo, Jesús es el Hijo de Dios. Una cosa es que usted escuche que yo le estoy diciendo, Jesús es el Hijo de Dios, y otra cosa es que usted, en un trato personal con Dios Padre, usted reciba revelación de que Él es el Hijo de Dios. ¿Estamos? Entonces, en el versículo 16 lo llama Simón. En el versículo 18 ya le dice Pedro, le habla de su nueva identidad. Luego, ¿cuál es la perla número 1? Cuando te he revelado quién es el Cristo, entonces, cuando te he revelado quién es el Hijo de Dios, se revela a tu vida propósito y llamado. Porque ¿qué le dijo a Pedro? Tú eres Pedro, eres la roca sobre la cual, ¿qué voy a hacer? Voy a edificar. ¿Cómo habló él? ¿Mi qué? Mi iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús habló de mi iglesia? ¿Por qué habló que él lo iba a hacer? Si el plan de quién era. El plan es de Papá Dios, pero aquí Jesús está hablando a nombre ¿qué? A nombre personal. Está tomando, diciendo, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿cuál fue la reacción para Pedro? Pedro lo único que está diciendo, no, Señor, un momentico, yo lo único que dije es que eres el Cristo y que eres el Hijo de Dios, pero a mí no me meten en el cuento. ¿Qué voy a hacer qué? Vas a ser el hombre que yo voy a levantar, vas a ser la primera piedra de una gran iglesia que yo tengo en mi corazón, porque mi papá tiene un plan y un propósito. Ahora, en ese momento Pedro, ¿qué hizo? ¿Aceptó la lección? ¿O salió corriendo? Aceptó. Días después, ¿qué hizo Pedro con Jesús? Lo negó. Pero pregunto, ¿quién fue la base del arranque de la iglesia? Luego, Pedro le cumplió al Señor. Pedro entendió. Días más tarde, Pedro inclusive se devolvió a pescar, cuando el Señor le había dicho, venga, vamos a pescar hombres. Se devolvió. Sin embargo, cuando Dios elige, Dios no se equivoca. Ahora, ¿usted quiere saber si es elegido o no? Tiene que meterse a la presencia de Dios, para que usted, en la presencia de Dios, Dios le revele quién es usted. Perla número 1. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 14, para que empecemos a entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué Jesucristo? Hebreos capítulo 1, versículo 1. 1. Hebreos 1, del 1 al 4. Perdón. Bien. Subrayen el versículo 1. Primera palabra del versículo 1. ¿Qué dice? Dios. Entonces, ahí está hablando de quién. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Padre. Aquí ya estamos abriendo ostras. Y estamos comenzando a descubrir perlas. Estamos en la primera perla. Dice, Papá Dios, ¿qué dice? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿viene hablando quién? El apóstol Pablo, que seguramente fue el que escribió la epístola de los Hebreos, está diciendo que Papá Dios vino hablando y comunicando ¿qué? De muchas veces y de muchas maneras. ¿Hablando de qué cree usted que Dios estuvo hablando? Del plan y del propósito. Dice en el versículo 2, mire la Biblia por favor. Dice, en estos postreros días, o sea, hace 2000 años, ya para él eran postreros días. Si hace 2000 años eran postreros días, ¿hoy qué son? Más cerquita estamos. Nos ha hablado ahora, subraye. ¿Por quién?
Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Ok? Primero, Papá Dios habla de muchas maneras. ¿Cómo lo habló? De muchas maneras. Dios ha hablado por medio de la naturaleza. Dios ha hablado por medio de profetas. Ha hablado por medio de sueños, de visiones, de ángeles. Pero llegó el momento en el versículo 2 que dijo: ahora ha comenzado a hablar por el Hijo, por Jesucristo. Y yo le pregunto, si Dios quiere hablarle a usted, ¿quién va a usar Dios para hablarle a usted? Su Hijo Jesucristo, nadie más. Vaya leyendo lo que dice la Biblia. Pregunto, ubiquémonos antes que el mundo fuese. ¿Quiénes existían antes que el mundo existiera y el universo existiera? Existían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué existían? ¿Por qué existían? Porque son Dios. Y un Dios no tiene ni el principio ni el fin. ¿Ok? Un Dios no nace. Por eso es que Jesús, cuando nació de la Virgen María, María Virgen es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios, porque un Dios no puede tener mamá. ¿Me están entendiendo? Y eso no le quita el valor precioso de mujer santa, escogida por Dios y por el Espíritu Santo, usado para la Virgen María. Es más, si usted y yo viviéramos y fuéramos dispuestos como la Virgen María, el mundo sería transformado. Pero quiero que entienda, antes que el mundo existiese, ya Jesucristo existía. Lo que pasa es que con María tomó forma humana, vino a vivir como hombre, y el instrumento fue la Virgen María. Pero antes de eso, antes que existiera el universo, ya Jesucristo existía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, entonces miren lo que hace. Versículo 2 dice: a quien constituyó. ¿Quién constituyó a quién? Dios Papá tomó una decisión y dijo: mi Hijo Jesús, yo lo declaro heredero de todo. ¿Quién? Jesús. Solo Jesús fue constituido heredero. ¿Qué más? Dice: y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Papá Dios. ¿Pero a quién se lo entregó? A su Hijo. ¿Por qué razón constituyó el universo? Por Jesucristo. Versículo 3. ¿De quién está hablando? Está hablando del Hijo. Dice: siendo Él, mire la Biblia, no me mire a mí por favor. ¿Siendo qué? El resplandor de su gloria. O sea, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Para que usted vaya respondiendo a la pregunta: ¿por qué tengo que adorar a Jesucristo? ¿Por qué tengo que alabar a Jesucristo? Porque la Biblia dice que Él es el heredero de todo. La Biblia dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué más dice ahí? Dice que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Lo que está diciendo es que Jesucristo es la misma esencia del Padre. Misterios que tienen que ser revelados a su corazón. Si usted entiende esto, usted a las 5 de la mañana está con el ojo abierto, queriendo tener encuentro con el heredero de todo. Para que Él dice: nadie puede ir al Padre sino por mí. Por esa razón Jesucristo dice: usted quiere llegar al Padre solo por mí.
¿Por qué? Porque Él se le dio la gana y me lo entregó todo a mí. Y como yo recibo una herencia, yo le pregunto, cuando a usted le entregan una herencia, ¿cuál es la pregunta inmadura? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la pregunta madura? ¿Para qué el que me entrega esta herencia, para qué quiere? ¿Qué quiere que haga? ¿Y qué debe ser la reacción madura de esa persona responsable? Voy a hacer lo que el heredero, lo que el que da la herencia, ¿cómo se llama eso? El que da la herencia. ¿El testador? El testador. Ha definido el propósito de la herencia. Luego Jesús está recibiendo una herencia del Padre. Y Él asume la responsabilidad de decir, voy a cumplir con la herencia que Dios me está dando. Siga leyendo. ¿Quién más es Jesucristo? Dice, quien sustenta todas las cosas, sustenta toda la creación. Jesucristo la sustenta. ¿Con qué? Con solo su poder en su palabra. Vale, cuidado. ¿Ahora entiende por qué usted debe adorar a Jesucristo? Ahora entiende, y vamos a ir viendo que esta es la primera decisión que Dios toma. Es Papá Dios con Jesucristo. Después vamos a ver qué otras decisiones toma Dios Padre, hasta que usted y yo somos injertados en este plan. ¿Hasta aquí usted y yo estamos metidos? Hasta aquí no. Todavía no. ¿Quién está metiendo en el plan? Papá Dios, ¿a quién está metiendo? Está metiendo a su Hijo. Bien, final del versículo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa? Que Jesucristo es el único medio para el perdón de pecados. Nadie más. Y por último, ¿qué dice? Que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. O sea, que Jesucristo tiene una posición de realeza. ¿Está cambiando la visión de quién es Jesucristo? Usted necesita saber eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Para que lo entendamos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Para que no quede duda. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Dice, Señor, ¿tú eres qué? Digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿A quién están diciendo eso? ¿Al Padre o al Hijo? Al Padre. Ahí en Apocalipsis 4 le está hablando al Padre. Le están diciendo, Señor Padre, versículo 11, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si usted entiende esto, cuando usted tenga comunión, usted se vuelva amigo de un Dios así, ¿qué va a pasar con usted? ¿Le gustaría tener un socio así? ¿Le gustaría tener un amigo así? ¿Qué dijeron de un hombre al que le dijeron amigo de Dios? ¿Es usted amigo de Dios? Porque una cosa es que usted diga, sí, yo creo en Dios porque Él está allá. Pero otra cosa es que usted diga, es que Él es mi amigo. Una cosa es que usted acepte a Dios como gran Dios poderoso y eterno, y otra muy distinta que usted lo vea como papá.
Pero es que yo no tuve papá, es que no tuve mamá, me abandonaron, me violaron, me hicieron, nadie me quiere, no sé qué, todo eso, listo. Pero hay un Padre que lo ama y que quiere restaurar todo ese faltante que usted y yo hemos tenido. Yo alguna vez les contaba a ustedes, yo nunca, muchas veces lloré, ya siendo bien grandecito. Porque cuando una vez en una teoterapia para padres, el líder dijo, piense, recuerde cuando usted estaba en las piernas de su padre. Y empecé yo a recordar y no lograba verme nunca estuve en las piernas de papá. Era lo que yo entendía y yo lloraba. Porque papá nunca me puso en sus piernas. Pero yo después perdoné a papá y le di gracias a Dios y aprendí por la teoterapia a estar en las piernas de mi verdadero papá. Años después fui a Bogotá y pasé por la casa, iba para un congreso, fui a visitar a mamá y ella me saca una foto y me dice, mijo, encontré esta fotico que ya tenía guardada, ahí viene que la foto. Mi papá me tenía puesto sobre sus piernitas. Y ya ese día lloré ¿de qué? De alegría. Lloré de acción de gracias. Le di gracias a Dios que había sido suplida esa necesidad porque aprendí a estar en las piernas de mi papá. Pero ya estoy muy viejo, con 40 años quedo yo en las piernas de papá. Usted y yo necesitamos la paternidad de un padre. Y ese padre está pronto para eso. Entonces necesitamos entender esto. Ahora, Romanos 11:36, porque vamos a orar ya. Quizás esto despierte en su corazón la motivación de levantarse temprano a buscar a Dios, de adorar, de cantar, de ayunar, de alabar, de asistir los martes y los jueves al devocional, de querer hacer su adiestramiento. Que usted cambie la motivación de su vida cristiana. ¿Usted quiere que Dios cumpla con sus planes y propósitos? Yo le suplico en el nombre de Jesús, usted hoy puede renunciar a eso y decirle, Dios, no quiero más mis planes y propósitos. Ya no quiero un marido así, ya no quiero unos hijos así, ya no quiero el problema que se me arregle financiero, ya no quiero la finca, ya no quiero las vacas, ya no voy a sufrir más por eso. ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Y sabe qué dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios, mis planes, mis propósitos, y yo me encargo de sus vacas, y yo me encargo de sus burras, y yo me encargo de su casa, y yo me encargo de sus hijos. Perdón que ponga primero las vacas y los burros que sus hijos, pero ahí vamos de abajo para arriba. No puse la esposa primero, voy de abajo para arriba. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿No será que usted ha estado tanto tiempo en su vida cristiana en contramano? Y cuando vamos a tener ahora un tiempo de adoración, entonces usted empieza como diablo en botella. ¿Usted sabe cómo es un diablo en una botella? Desesperado. Y así hay algunos aquí cuando empieza la alabanza y la adoración. Vean como diablo en botella. Y tienen eso. Empiezan a bostezar, empiezan a dormir. Unos por favor, está haciendo un frío que vamos. No estoy burlándome de nadie. Otros, por favor, calor. ¿Cómo hace uno para tener contento a todo el mundo? ¿Cómo hacemos? ¿Sabe quién es el que nos regula en el espíritu? La comunión con el Padre. El entender quién es Jesucristo. Miren, Romanos 11:36 dice, porque de Él, ¿qué? Por Él y para Él. Ahí vamos a terminar hoy para arranquemos dentro de una semana. Dice, por Él, de Él, por Él y para Él. ¿Qué significa de Él? Dios es el origen de todas las cosas. Papá Dios es el origen de todas las cosas. Él es el comienzo de todas las cosas. Todo comienza en Él, todo proviene de Él. Él es el comienzo. Por eso dice, es el primero. Segunda parte, ¿qué dice?
Por Él. El por Él significa todo pasa por Él. Todo pasa por Él. Él es el canal de todo. Él está totalmente involucrado en todo. Nada queda por fuera de Él. Pregunto, ¿no será que tu vida está por fuera de los planos de Él? Aunque seas hijo, estás por fuera de los planes de Él. Puede ser, revísalo. Y por último, ¿qué dice? Para Él. Para Él. ¿Qué significa para Él? Es la meta de todas las cosas. Todo tiene que terminar en Dios. Él es el final de todo. Él es el omega. Él es el último. El Señor Pablo declaró: si yo vivo, para Él vivo. Pregunto, ¿usted vive para Él? ¿O vive para su mujer? ¿O vive para su marido? ¿O vive para sus hijos? ¿O vive para la casa en Colombia? ¿O vive para el carro? Y se lo va a decir más triste: usted vive para poder pagar el alquiler este mes. Cuando aquí dice riquezas, y usted anda perdido de las riquezas que son tesoros, las ostras están esperando allá, pero usted anda en la orilla peleando por su alquiler. Señor, que el banco, Señor, que la casa, que yo sé que son cosas importantes para su vida, pero no son más importantes que Él. Por eso usted tiene que lanzarse a un nivel diferente, en el nivel espiritual de Pedro, cuando le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Eso era lo que estaba diciendo Pedro. Yo sé que por ti es todo. Tú eres el, como dice allí, de Él, por Él y para Él. Cuando tú entiendes eso, tu estilo de vida, ¿cómo es? 7 de la noche, 6:45, usted mira para y dice: uy, vienen unas nubes negras. Y si usted, no, le llega la visita de la tía, ahí se le llegó a usted la fe, hasta ahí le llegó. Cuando en vez de decir con la fe: vamos tía, camine para la reunión. ¿Entiende lo que le quiero decir? Cuando usted mira el plan de Dios en lo financiero, usted va a ejecutar su presupuesto. ¿Su presupuesto gira alrededor de quién y de quién? No sé. Cada uno tiene que definir. Pero cuando usted se queda sin trabajo, entonces ahí sí, ¿usted qué hace? Ay, Diosito, ayúdame, Diosito, y es todo un parto. Dios mío, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero cuando tenía el trabajito, ahí usted no se acordaba de levantarse temprano así: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres la fuente, yo de ti dependo. A la hora del diezmo, pues saque la chequera y evangelícese la chequera y sáquele los demonios a la chequera. Oh, no sé. Bueno, terminemos con Juan 3:35, porque ahí arrancamos el próximo sábado. Ojo, le animo a que usted entienda quién es el Cristo, quién es el Hijo de Dios y quién es el Dios viviente. Juan 3:35, Dios tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó? El Padre ama al Hijo. Dice, ¿quién está hablando allí? Dios. En Juan capítulo 3, ¿quién está hablando ahí? El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas. ¿Ah? ¿El apóstol está hablando? Juan está hablando. ¿El apóstol Juan está hablando o no? Sí. Y dice, Padre. versículo 35, El Padre ama. mi papá Ama al Hijo. o el papá del hijo, ese padre ama a su hijo, y todas las cosas, papá Dios se las entregó a quién? A Jesús. Si eso es verdad, entonces lo que usted y yo necesitamos está ahora en poder ¿de quién? ¿De Dios o del Hijo? Del Hijo. Porque ¿quién creó todo?
El padre. ¿Pero qué decisión tomó? Le dijo, tú eres el heredero. Y lo que tú y yo necesitamos, ¿quién lo tiene? El hijo. La riqueza la tiene el hijo. Pero ¿y qué tiene el Espíritu Santo? ¿Y ahí qué tiene que ver el Espíritu Santo? Y la pregunta es, ¿el hijo le va a entregar a usted en función de qué? ¿En función de qué? ¿Eres también hijo de mi papá? Si es heredero, ¿eres o no eres heredero? No sé. Vamos a empezar a entenderlo allí, porque de pronto han estado comiendo cañengo por lo que yo les he dicho. Lo vamos a descubrir ahí, porque si él es el que tiene la autoridad porque ha recibido la herencia, porque es que hijo, él fue hijo ¿qué? Él les da un pedacito para que vayan saboreando, para que se animen y no se pierdan esta serie que puede transformar su vida. Pónganle cuidado. El primer hijo de papá Dios, el que estaba ya al principio, él era ¿qué? ¿Hijo qué? Único. Hijo unigénito. Pero en un momento Dios toma una decisión y dice, ahora no vas a ser más unigénito, sino primogénito. ¿Qué significa? Que ahora usted, que es el mayor, va a tener más hijos. Yo he decidido que voy a tener más hijos, usted va a tener más hermanos. Ah, sí, ¿y quiénes? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Vea la belleza de Jaimito Vinasco y Manuelito Pinzón. Y yo creo que el Señor, al estilo Condorito, ¡pum! ¿Para atrás? ¿Cómo? ¿Ese par de sinvergüenzas van a ser hermanos míos? Sí, van a ser hermanos suyos, porque según Primera de Pedro lo veremos, Dios escogió a la belleza y me escogió a mí. ¿Cuándo? Antes que el universo existiese, antes que tu papá y tu mamá se unieran en un momento sexual y tú fuiste concebido. Antes de eso, en el corazón de Dios ya te había concebido el Señor y te había escogido. Y la decisión peor que toma el Señor, dice, todo lo que usted tiene de herencia que yo le entregué, ellos son coherederos, pero yo soy tu primero, pero usted tiene que entregarle la herencia que yo le entregué, le pertenece a ellos por igual. Y yo le pregunto, si usted entiende esto revelacionalmente, ¿va a seguir durmiendo a las 6 de la mañana? ¿Va a dejar de buscar a Dios? ¿Va a dejar de comprometerse en los planes? Piénsalo. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver.